Entonces, vámonos al tema de los resultados de las elecciones en Francia. Emmanuel Macron fue escogido ayer como presidente de Francia. 58.55% versus 41.45%. Este triunfo de Macron, independientemente de que no se puede equiparar al triunfo anterior, a su primer triunfo, que fue con un 66%, este fue con un 58.55%, no deja de marcar un hecho muy significativo, porque Emmanuel Macron, después que en Francia hay voto universal para escoger al presidente de la República, que eso ocurrió a partir del año de 1965, es el tercer presidente que logra una repostulación. Es el tercer presidente. Y el primero que lo logra después que el periodo presidencial es de 5 años. El periodo presidencial en Francia era de 7 años. Se redujo a 5 años el periodo presidencial. Antes, solo 2 presidentes habían logrado esto que ha logrado Macron. Lo logró François Mitterrand, reelegirse, y lo logró Jacques Chirac. Entonces, los 3 presidentes que han logrado esta hazaña en Francia son Mitterrand, Chirac y Macron. Macron, mucho más por la etapa en la que lo logra. Lo logra en una coyuntura en la que eso es cada vez más escaso entre presidentes y primeros ministros en el mundo desarrollado. Hay quienes incluso proclaman que terminó el tiempo de los gobernantes de más de un periodo, aunque eso es distinto en los casos de los autócratas, por ejemplo, los que desequilibran el sistema de pesos y contrapesos, y en base a un populismo rampante se tratan de eternizarse en el poder. Pero en los países con una democracia que fluye de manera abierta, se hace cada vez más difícil la posibilidad del mantenimiento en el poder. En esa coyuntura, Macron lo ha logrado. Lo ha logrado después de los chalecos amarillos. Que los chalecos amarillos, pues, es un movimiento de protesta que nace en razones económicas por los impuestos a los combustibles, la carestía de los combustibles, otras reivindicaciones económicas, pero era básicamente un movimiento antimacroniano, como la lectura que se dio a la Marcha Verde en la República Dominicana. Entonces, este movimiento, los chalecos amarillos, ha tenido mucha trascendencia y ha hecho su mella a todo el prestigio de Macron. Entonces, los chalecos amarillos, el COVID-19, que todo el mundo sabe los desafíos que eso ha presentado, más el tema de la guerra. Todas esas cosas la saltó Macron para lograr este triunfo. Este triunfo, desde luego, es una buena noticia para Europa y es una buena noticia para el mundo, porque el otro escenario es un escenario de una líder
que no cree en Europa. No cree en Europa, pudiera incluso sacar a Francia de la Unión Europea, como ya ocurrió con Inglaterra, y era más propicia a una alianza abierta y directa, a un entendimiento con Vladimir Putin, que es el político que más admira la señora Le Pen. Entonces ella también, por otra parte, se ha sentido victoriosa. No asumió los resultados como una derrota, no tenía razones para asumirlo como una derrota, porque esos resultados también son muy auspiciosos para ella. No sé si en 5 años cuál será su situación y cómo la estará visualizando el electorado francés. Pero ella tiene compromisos que son antes que lo de unas próximas elecciones presidenciales. Ella usó este escenario de reconocimiento de los resultados electorales en Francia como una plataforma para la campaña inmediata, que es la campaña para las congresuales y para la elección del primer ministro francés. Entonces, aunque se produjeron estos resultados ayer, Francia sigue en campaña y es evidente que hay un fraccionamiento que es muy difícil de poder subsanar, que la gobernabilidad democrática cada vez se ve más desafiada, paradójicamente. Ya habíamos dicho que aunque sabemos de la historia de la señora Le Pen, que ella recorre, digamos, los caminos que ya transitó su padre, para ella lograr un crecimiento en el electorado como el que logró, pues, sin embargo, tuvo que buscar la fijación de otro político, por lo menos en la apariencia. Tuvo que parecerse más a Jacques Chirac que a su padre en cuanto a las cosas que plantea. Pero en el fondo, yo creo que mucha gente sabe cuál es su pensamiento en sentido real. Entonces, por ahora, yo creo que ocurrió lo mejor que podía ocurrir en estas elecciones francesas en el día de ayer, que fue el triunfo de Macron, que no está exento de todos los desafíos que hay por delante en Francia, en Europa, en el mundo. Entonces, bueno,